Bien, continuando con la patogénesis del dengue, ¿no? Entonces vamos a recalcar algunas cosas. Los mecanismos responsables del dengue severo tienen diferencias con respecto a las formas clásicas y va a involucrar ciertos procesos de potenciación inmunológica, es decir, una amplificación de la respuesta mediada por anticuerpos. Va a haber una respuesta exagerada, aberrante se le conoce también, de anticuerpos, con liberación masiva de mediadores inflamatorios y puede provocar el inicio del proceso conocido como coagulación intravascular diseminada. Bueno, acá está la explicación, ¿no? De la diapositiva que vimos hace instantes. ¿No? Dijimos que los anticuerpos heterólogos tienen la capacidad de capturar al virus, pero no lo van a inactivar, y los macrófagos van a fagocitar el complejo virus vivos anticuerpos. El virus se va a replicar dentro de los macrófagos y van a liberar sustancias de estos macrófagos reactivos de la fase aguda de la infección, las interleuquinas, además de factores de necrosis tumoral y gran cantidad de virus. La infección por virus dengue induce una activación aberrante transitoria del sistema inmune, donde la tasa del linfocito CD4 CD8 se invierte y ocurre una sobreproducción de citoquinas. Ahora, hay esquemas más complejos de la patogénesis, ¿no? No es nuestra intención explicar todo el gráfico que ven ahí, ¿no? Entonces, para tener una idea general que existe mecanismos más complejos, ¿no? Que explicarían la patogénesis del dengue. Eso se conoce como visión integrada. Recordemos que en la patogénesis del dengue existe disminución de las plaquetas, hay trombocitopenia, ¿no? Y esto ahora lo hemos explicado por qué se produce eso. Lo que se dice es que el virus dengue provoca en el cuerpo de la persona la formación de anticuerpos. Y estos anticuerpos tienen reacción cruzada contra las plaquetas. También tienen reacción cruzada contra proteínas de la coagulación, el fibrinógeno, el plasminógeno y otros. Y esto va a ocasionar, ¿no?, los sangrados. Hay reacción cruzada contra la célula endotelial. La célula endotelial se vuelve débil, es destruida por estos anticuerpos y a su vez favorece sangrado. Entonces, la explicación a la trombocitopenia es los anticuerpos con reacción cruzada. Y todo ello va a conducir al sangrado, como estamos viendo en esta paciente, gran sangrado nasal, una cantidad significativa de epístasis. Pueden tener estos pacientes equimosis en conjuntivo ocular, sangrado ocular, y la denominada prueba del manguito o torniquete en pacientes con dengue puede resultar positiva. ¿Qué cosa es la prueba del manguito o torniquete? La prueba del manguito o torniquete consiste en insuflar el manguito del tensiómetro hasta una presión media entre la presión diastólica y la sistólica. Es decir, en un paciente obtenemos la presión diastólica, luego la presión sistólica y lo dividimos entre dos, ¿no? Es diferente de la presión arterial media, no olvidar, porque la presión arterial media tiene una fórmula distinta, no es la semisuma. En este caso sí, es la semisuma, es un promedio, ¿no?, entre la presión sistólica y la presión diastólica. El promedio, ¿no?, obtenido es la presión a la cual vamos a insuflar el manguito y lo mantendremos así durante 5 minutos, si es que no se presenta la reacción. Si se presenta la reacción puede ser menos tiempo, pero en promedio es 5 minutos. Si aparecen 3 o más petequias por centímetro cuadrado, o 20 o más petequias por pulgada cuadrada en el antebrazo o la mano, consideramos una prueba positiva. Y esto me está indicando que el paciente tiene sangrado, ¿no? Aunque no es evidente, si es que uno no hace la prueba del torniquete o el manguito, no vamos a darnos cuenta de eso. La intención de hacer esto es para evidenciar un sangrado, ¿no?, que no es visible al momento del examen físico. Los pacientes pueden tener rash petequial de tipo confluente. Al sexto día es un rash de presentación tardía, ¿no?, cuando el paciente ya está saliendo del proceso crítico. ¿Cuáles son los criterios de alta? El paciente sin fiebre por 48 horas, mejoría clínica manifiesta, y esto se caracteriza por el bienestar general referido por el paciente, mejor apetito, hemodinámicamente se encuentra estable, tiene buena diuresis, no hay distrés respiratorio. La normalización o mejoría de los exámenes de laboratorio, el incremento de las plaquetas,
aumento en los leucocitos y un hematocrito estable. Son criterios de alta. Acá hay un flujograma, ¿no? Ya hemos hablado, dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, dengue grave, ¿no? Son los tipos de dengue que se consideran en la actualidad, ¿no? Porque esta clasificación está en función a los cuadros que se presentan en emergencia, ¿no? Desde el punto de vista práctico, esta clasificación es la mejor, ¿no? Mejor identificada hasta ahora. Cuando hablamos de un caso probable de dengue sin signos de alarma, decimos que un paciente es un caso probable de dengue sin signos de alarma cuando tiene fiebre reciente y hasta 7 días de evolución y estuvo dentro de los últimos 14 días en área con transmisión de dengue, ¿no? Una zona endémica de dengue, o una zona que se encuentra infectada por Aedes aegypti, y que además presenta por lo menos 2 de los criterios que describimos a continuación: artralgia, mialgia, cefalea, dolor ocular o retroocular, dolor lumbar, erupción cutánea, rash, y no hay signos de alarma. Entonces, en esas condiciones hablamos de un paciente o un caso probable de dengue sin signos de alarma. El diagnóstico diferencial del dengue es extenso y de las entidades que estamos viendo en la diapositiva, la más importante es influenza. Se parece bastante a la infección por virus dengue, la influenza. El diagnóstico de laboratorio es indispensable solicitar al paciente un hematocrito, ¿no? Y un recuento de plaquetas, al menos, ¿no? Al menos eso debe tener el paciente, su hematocrito y su recuento de plaquetas, ¿no? Para caracterizar los signos de alarma. Si requiere el paciente, podemos pedir velocidad de sedimentación globular, proteínas totales, electrolitos en sangre, gases en sangre, urea, creatinina, glicemia y pruebas hepáticas, ¿no? Eso es de acuerdo a la condición del paciente. ¿Qué exámenes se pueden solicitar? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Hay pruebas para aislamiento de virus, por ejemplo, cultivo en ratones, en CRL, cerebro retrolactante, el aislamiento del virus en cultivo de tejidos y mosquitos, en riñón de mono, ¿no? Vero, y también la célula C636, la identificación viral a través de anticuerpos monoclonales e inmunofluorescencia, el diagnóstico serológico, ¿no? A través de las pruebas de ELISA, que es lo que más se usa en nuestro país, ¿no? También usamos ELISAs para detectar anticuerpos contra el virus dengue, y la detección molecular, ¿no? A través del PCR en tiempo real, reacción cadena polimerasa en tiempo real. En este gráfico estamos apreciando la evolución de la respuesta inmunológica en un paciente con dengue. Hay un periodo de incubación, ¿no? Una fase aguda y una fase convalescencia representada en el esquema. Pues, en los 5 primeros días de enfermedad es difícil que el paciente tenga una respuesta de IgM positiva, o sea que en las pruebas de laboratorio nos salga algún resultado positivo relacionado a la presencia de inmunoglobulina, ¿sí? Entonces, en estos primeros 5 días de enfermedad, ¿qué pruebas nos van a ayudar para detectar la presencia del virus dengue? Puede ser el PCR en tiempo real y el antígeno NS1 que hablamos al comienzo del tema, al comienzo de la clase. El antígeno de NS1 va a ser positivo desde el comienzo de la enfermedad prácticamente. Entonces, en estos primeros días nos van a servir las pruebas PCR en tiempo real para virus dengue y también la detección del antígeno NS1. Después del 5.º día de enfermedad ya podemos detectar la presencia de la inmunoglobulina M. Miren, y más o menos el 10º, ¿no? Entre el 10º y el día 11 de enfermedad hay un pico de IgM. IgG empieza a incrementarse a partir del día 4, perdón, del día 10 más o menos, empieza a incrementar. ¿Sí? El pico lo hace posteriormente. Y la persona queda con esta IgG que lo va a proteger de una nueva infección con el mismo serotipo. Es por ello que se dice, si una persona, ¿no?, tiene prueba IgG negativa, IgM negativa, en el día 10, prácticamente podemos excluir la enfermedad. Estamos viendo en la gráfica que en el día 10 la enfermedad IgM alcanza su pico, ¿sí? Y la IgG ya empieza a incrementar.
En cuanto a barreras contra mosquitos, estas solo son necesarias hasta que baje la fiebre, para evitar que los mosquitos Aedes aegypti piquen a los pacientes y adquieran el virus. Mantener al paciente en una habitación con tela metálica o bajo un mosquitero. Acá está, estamos viendo, bajo un mosquitero. Estas medidas son necesarias mientras el paciente está febril, para evitar la transmisión del virus a otro paciente, ¿no? de la misma habitación. Claro, identificar un cuadro de dengue no es tan sencillo porque hay varias manifestaciones inespecíficas. En todo caso, lo que se va a hacer es vigilar los síndromes febriles en las zonas endémicas, ¿no? Eso es lo que se hace. Todo paciente con síndrome febril que procede o viene de una zona endémica de dengue, hay que tener en mente esa posibilidad. ¿Qué más se recomienda? El control vectorial integrado de la Aedes aegypti, y la participación de la comunidad es clave, porque el origen del problema es el empleo de estos recipientes conteniendo agua, ¿no? y que no son tapados. Los recipientes están libres, no son tapados, ahí desarrolla la larva de la Aedes aegypti. Como vemos en el gráfico, puede desarrollar incluso en los maceteros artesanales que se usan en los cementerios, ahí también puede haber larva de Aedes aegypti, ¿sí? O en estos recipientes grandes hay que hacer el lavado respectivo para limpiar la zona de postura de huevos. Igual no almacenar estos denominados, así le llaman, inservibles, ¿no? Son artículos o cosas en los cuales puede depositarse el agua y favorecer el desarrollo de la larva de ese aegypti. Estamos viendo llantas, más latas con agua, baldes, ¿no? Todo eso no es recomendable almacenarlo. Este es un estudio que presentaron este año, ¿no? En la revista Medicina Experimental de Salud Pública, las características clínicas de pacientes internados en el Hospital de Apoyo de Iquitos durante la epidemia del dengue. Este año hubo una epidemia severa del dengue con pacientes que muchos de ellos requirieron hospitalización y fallecidos también. Entonces, el control del dengue es un control entomológico, control del vector, la participación de la comunidad, ¿no? Cambio de comportamiento, no almacenar depósitos o recipientes en los cuales se pueda depositar el agua, el diagnóstico y tratamiento oportuno, el control epidemiológico y el diagnóstico laboratorial oportuno. Gracias, eso es todo en relación a la clase de dengue.